Esta es la última reunión del año 2020 que se nos está yendo. Y en esta reunión yo quiero hacer una reflexión. Fue un año para todo el mundo, un año dificilísimo, un año muy extraño, y un año de grandes dolores y de mucho sacrificio. Eso incluye a todos los funcionarios de este hospital, al cuerpo médico de este hospital, en que se entregó por entero por los niños que recibimos durante el periodo crítico de la pandemia, en que trabajamos codo a codo, y fue un trabajo en equipo que nos dimos cuenta que sí podemos hacer unos con otros. Agradezco infinitamente al equipo de IAS y al equipo del comité de COVID, donde estaba Fernanda Cofré, con el resto de los otros médicos. Agradezco infinitamente el apoyo de UPC para el manejo de los niños COVID, que nos llegaron muchos, y se trasladaban a la UPC. Agradezco al laboratorio, agradezco a todo el personal, a la señora que hizo el aseo de las salas para que tuviéramos disponibilidad de cupo. Todo el mundo formó un equipo que dentro de este eslabón que era importantísimo. Sobre todo agradezco al equipo de pediatría que me tocó este año por infortunio de salud del jefe oficial, tener que suplirlo. Pero con este equipo de pediatría, estos médicos de pediatría que realmente tienen una fortaleza y tienen una riqueza en cuanto a la entrega, el trabajo no se hizo difícil. Ellos tuvieron pérdidas familiares importantes. Ellos tuvieron COVID. Ellos en este momento tienen a familiares con enfermedades graves. Y aquí están todos trabajando. La adversidad no les ha impedido seguir al servicio de los niños. Y en este año que se está acabando, y que creo que para nadie fue fácil, creo que tenemos que rescatar las cosas buenas. Que pediatría, siento que estamos transformados en un equipo, siento que hay colaboración, siento que somos amigos, que no estamos divididos en parcelas como estábamos antes, y eso nos ha servido mucho. Así es que un agradecimiento inmenso a todos los funcionarios del hospital y a todo el equipo de pediatría. Esto incluye también a todas las otras unidades de apoyo que hemos tenido, que sin ellos no lo hubiéramos logrado. Muchas gracias. Te lo tenía que decir porque me nace del corazón. Y ahora a continuación vamos a tener un regalo. Este regalo es de final de año. Y qué bonito este regalo de final de año, porque tenemos de vuelta en casa al hijo pródigo, el doctor Jaime Rodríguez, que fue infectólogo nuestro durante muchos años y emprendió nuevos rumbos, pero él nunca ha olvidado al Hospital Roberto del Río y se ha mantenido vinculado de una forma u otra con este hospital. Y ahora, en forma muy generosa, nos entrega parte de su tiempo, que es valiosísimo, y nos va a hablar de las pandemias, las huellas de las pandemias y la historia a lo largo del tiempo. Es un honor tenerlo a él. Es un honor, y a todos nos enorgullece que todavía nos siga teniendo en su corazón. Así que adelante, Jaime, y muchas gracias. Por favor, un aviso, todos los micrófonos apagados y las preguntas se hacen por el chat. Y después la doctora Mijovilovich va a ir leyendo las preguntas. ¿De acuerdo? El doctor va a empezar ahora su presentación, que siempre, siempre, siempre han sido sumamente entretenidas. Ya, Jaime, adelante. Primero, antes de comenzar, quería darle las gracias a mi familia del hospital. Yo tuve muchos años ahí, el hospital es parte de mi vida, también, aparte, es parte importante de mi carrera profesional, pero es más importante, yo diría, en mi vida que en mi carrera profesional. Hay mucha gente sumamente valiosa,
tengo muchos amigos ahí que los quiero mucho y que están, algunos ex becados que han ido creciendo, que ya algunos son jefes de unidad. Y la verdad es que yo con orgullo llevo la camiseta del Roberto del Río todavía en mi corazón. Si bien es cierto, tomé otros rumbos hace unos años atrás, pero están siempre ahí. Y quería agradecerle esta oportunidad, especialmente a la doctora Mijovilovich, por darme la oportunidad de presentarles esto y que espero que les sea útil y entretenido. ¿Mm? ¿Comparto la pantalla, Cata? Parece que tienes que autorizarla. ¿Se ve bien ahí? Ya, les cuento un poco la historia de esto. Cuando partió la pandemia en Wuhan a fines del año pasado, la verdad es que me interesó mucho el tema y me gusta mucho la historia y empecé a revisar y la verdad es que fue bastante decepcionante ver que había muy pocos libros que abordaban la historia de las pandemias, sobre todo en la antigüedad porque uno entiende que en la medida que logro comprender cuál fue el desarrollo inicial de las pandemias y cómo se fueron superando, voy a tener mejores herramientas, ¿no es cierto?, para poder superar esta pandemia que se nos venía. Y la verdad es que fue una decepción, encontré algunos libros en inglés, bien aburridos, algunos en realidad hechos por algunos colegas, muy técnicos, entonces me puse la meta de empezar a escribir un libro para la comunidad en que se trataran estos temas en forma interesante y entretenida, contando historias a través de historias. Y de ahí surgió esto, que ya está en la editorial y que espero que en los próximos meses vea la vida para que lo puedan leer si es que tienen interés. Eh, Les quería contar esto. ¿Ah? Bueno, así está el planeta, ¿no es cierto? Aislado, triste, eh, todos con mascarilla, y quería recordarle una frase de Carl Sagan que decía que somos mariposas que vuelan un día pensando que lo harán para siempre, ¿ya? Nosotros los seres humanos como especie pensamos, digamos, que vamos a ser eternos y todo, la verdad es que está lejos de esto y probablemente, como han sido las otras pandemias, esto nos va a dejar una lección importante y que espero que perdure por lo menos algunas décadas. Esta es la hoja de ruta, vamos a ver algunas definiciones, por qué se producen las pandemias, cuáles han sido las más importantes, qué lecciones nos han dado y cómo terminan, cómo se termina esta pesadilla, que eso es interesante. Epidemia viene del griego, epi, ¿no es cierto?, sobre, y demos pueblo, y que básicamente se refiere a la estancia en un pueblo, que originalmente podía ser de una persona, que se dio de un grupo de personas, pero por extensión se dio a una enfermedad y de ahí viene el concepto de epidemia, ¿no es cierto?, de estar en un pueblo. Y cuando hablamos de pandemia no es esto, ¿no es cierto?, no es que tengamos ositos pandas dando vuelta en el torrente sanguíneo, sino que se refiere a que hay un crecimiento explosivo de casos de una enfermedad que cruza las fronteras regionales y compromete distintos países y continentes, ¿ya? Y esto habla de una epidemia, ¿no es cierto?, que ya es más allá de una localidad, sino que es a nivel mundial. Y en esa situación estamos ya desde hace unos meses. La encargada de declarar las pandemias es la OMS. La OMS, como ustedes saben, se formó en 1948 a partir de la ONU y conglomera la gran mayoría de los países del mundo. Bueno, Estados Unidos ahora, como ustedes saben, tuvo un impasse por Trump, y que curiosamente en los últimos 20 años que llevamos del siglo XXI hemos tenido dos pandemias, una que está medio olvidada, que es la pandemia de influenza porcina del H1N1 del 2009, y está olvidada porque rápidamente dispusimos de antivirales, se logró controlar y no tuvo un impacto tan importante en la mortalidad. Y la vacuna rápidamente logró desarrollarse. Y ahora tenemos la de SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, de COVID-19 que nos tiene patas para arriba. ¿Por qué se producen las pandemias? Esa es la pregunta que uno se hace. Uno, hay un agente infeccioso que generalmente es nuevo, un microorganismo con capacidad patogénica, que fácilmente se transmite entre seres humanos. Ustedes van a ver en las noticias que siempre hay entrevistas y opiniones de expertos en relación a nuevos tipos de influenza que hay en Asia, especialmente en China,
H7N5, por ejemplo, que son letalísimas, se mueren prácticamente todos, pero no son transmisibles fácilmente, afortunadamente. Y que eso pasó también un poco con el coronavirus del MERS, que fue a principios del siglo XX y que afortunadamente quedó en esta etapa. Pero aquí tenemos un agente infeccioso nuevo que es de muy fácil transmisión, y aparentemente la cepa nuestra que se aisló en Londres lo es también, ¿no es cierto? Y tenemos población susceptible porque ninguno de nosotros, por viejo que sea, tenía antecedentes de haber tenido infecciones por este nuevo coronavirus. La otra pregunta que uno se hace es, ¿desde cuándo entonces existen las pandemias? Y tenemos que volver 10.000 años al pasado, en el Paleolítico, cuando empezó a crecer la agricultura con los seres humanos. Nos empezamos a juntar, la agricultura hizo que los asentamientos humanos fueran más grandes, y ahí parten las epidemias y las pandemias iniciales. Una cosa interesante que puede a veces confundirse desde el punto de vista etimológico tiene que ver con el concepto de pandemia o pánico, que muchas veces son parecidos, ¿no es cierto? Y tomados de la mano. Pandemia, como vimos, se refiere a una epidemia, y pánico viene del dios Pan, que es un dios griego, que es este mitad humano, mitad animal, que asustaba a la gente, y como ven a estas mujeres en el bosque, y emitía unos ruidos raros, y la gente se asustaba, y de ahí viene el concepto de pánico. Y aquí lo quise graficar con el grito de Edvard Munch, ¿no es cierto? Un hombre que tuvo una vida muy triste y además muy depresivo, y que Munch tuvo gripe española, como vamos a ver más adelante, y que pintó un cuadro cuando lo dieron de alta de la gripe española. Una de las pérdidas, por ejemplo, importantes de artistas de la gripe española fue Gustav Klimt, que falleció después de haber contraído gripe española. El pánico y las redes sociales, no les voy a hacer comentarios de esto porque es terrible. Hay un comentario y la verdad es que se viraliza más rápido que el virus mismo, y la gente empieza a comprar, no sé si se acuerdan, habían colas en los supermercados, era un pánico terrible, se compraban botellas de agua, yo creo que papel confort compraron como para 3 años, y la verdad es que el pánico probablemente es el peor enemigo de la pandemia. Aquí hay una frase, por ejemplo, de Nicolás Gogol, y que el pánico se contagia más rápido que la peste y se comunica al instante, ¿no es cierto? En el libro más famoso de él, que es Almas Muertas. Y que curiosamente está escrito en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que refleja muy bien lo que está pasando hoy en día. La verdad es que las cosas no han cambiado mucho. Cuando uno pone las grandes pandemias y trata de ver, digamos, qué impacto realmente tuvieron, si se fijan, aquí aparece la peste negra o la peste bubónica, que el gran brote fue en el siglo XIV, y que vamos a hablar un poquito más de eso, cobró cerca de 200 millones, y algunos piensan que fueron más, de vidas humanas, que es casi un tercio de la población de Europa de la época. La viruela, 56 millones estimados. La gripe española, 50 millones. La plaga de Justiniano, que 50 millones. Y si se fijan, la del coronavirus es una mugre. Llevamos 1.200.000 muertos y tiene al planeta patas para arriba y nos tiene en jaque. La verdad es que da para pensar, sobre todo, por ejemplo, con esta, que es la pandemia de VIH-Sida, que llevamos 40 años de pandemia y que recién hay una vacuna en fase 3, y la verdad es que, claro, afortunadamente hay tratamiento ahora, pero sigue siendo un problema importante. Aquí están comparadas por letalidad, y si se fijan por lejos, la muerte negra, que lo vamos a ver, fue la más importante, y probablemente la gripe española. Esto vamos a comentarlo un poco porque en la medida que el ser humano fue creciendo y fue aprendiendo, las interpretaciones y las respuestas a las preguntas que se daban en relación a las enfermedades fueron cambiando. Y partimos desde el gran Hipócrates, ¿no es cierto?, 4 siglos antes de Cristo, en que Hipócrates formuló una teoría que es vigente hasta el día de hoy, que son los 4 humores hipocráticos: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y esto les suena mucho, sobre todo a los que les gusta un poco el esoterismo, relacionado a los 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego, ¿no es cierto?, relacionado a las estaciones del año, y que explica los temperamentos de las personas, como vamos a ver, y que sigue usándose hasta el siglo XX, incluso en las teorías de arquetipos psicológicos, ¿ya? Lo que plantea Hipócrates es que las enfermedades se producían por un desequilibrio en estos 4 humores esenciales, y de ahí viene el concepto de discrasia, ¿ya? Esta discrasia hacía que de repente hubiera más bilis negra o menos bilis amarilla, y se producía una enfermedad, y de ahí viene el concepto que usamos, discrasias sanguíneas, por ejemplo, que es muy conocido, como ustedes saben, en medicina. Y por ejemplo, la melancolía, Hipócrates la explicaba como un aumento de la bilis negra, ¿ya?, como característica. De ahí vienen, como les decía, los arquetipos de los temperamentos: el flemático, el sanguíneo, el melancólico y el colérico, un poquito más agresivo, ¿no es cierto? Y el gran psiquiatra alemán Jung
lo trabajó un poquito más, ¿no es cierto?, y fue desarrollando los arquetipos de personalidad en base a la descripción de Hipócrates. O sea, 2500 años y estamos más o menos igual en ese sentido. Tuvieron que pasar varios siglos, ¿ya? Recién el siglo XVII, y este señor, que probablemente todos lo conocen, que es el Hipócrates inglés, que es Thomas Sydenham, escribió en la Ópera Médica una teoría que vino a revolucionar en realidad la práctica médica. La teoría básicamente decía que la enfermedad se asociaba con unas fuerzas físicas misteriosas, ¿no es cierto? Y que eran unos olores que se desprendían de los elementos en descomposición. Ya esto le denominó miasma, y que etimológicamente significa mancha o impureza, y que explicaba obviamente las enfermedades y las pestes, ¿ya? Que las pestes obviamente, las lesiones cutáneas eran lo más importante. Estas partículas pútridas que surgían del fondo de la Tierra entraban en contacto con el aire, y estas moléculas surgían de la materia en descomposición. La gente las inhalaba y a través de esa vía se enfermaban. Resulta que la teoría masmiática funcionaba bastante bien. De hecho, por ejemplo, ahí está escrito en un brote de malaria. Malaria viene del concepto de mal aire, ¿ya? Como que de eso se enfermaban porque no sabían que la malaria se transmitía por la picadura de un mosquito. Entonces, en el siglo XVIII, por ejemplo, había un brote de malaria, y para evitar los miasmas decidieron secar los pozos para eliminarlo. Resulta que lograron controlar el brote y fue un exitazo. Pero lo que pasó es que eliminaron el reservorio de los mosquitos. Como secaron los pozos, los mosquitos no tenían dónde estar, y mejoraron el brote sin saber que lo que estaban haciendo era lo otro. Entonces probablemente a nosotros nos pase que años más adelante se rían de nosotros por las mascarillas y las conductas bastante antiguas que estamos tomando para eso. También se pensaba, y algunos todavía lo creen, en que los astros tienen influencia en relación a nuestras enfermedades. La influencia, de hecho, cuando entrevistan a la gente en la televisión y dicen, uy, me dio influencia, está perfecto, porque viene del concepto de la influencia de los astros en el origen de la enfermedad. El firmamento, por ejemplo, que es el fundamento, el apoyo, lo que está firme, que es donde están los astros en el cosmos, es de donde viene todo lo bueno, ¿ya? Y el concepto de estar enfermo está en contra del firmamento. Infirmus quiere decir que estoy débil y endeble. Entonces, el concepto de enfermo que nosotros usamos todos los días viene de este origen, ¿no es cierto?, antiquísimo, que tiene que ver con la relación de la astrología y las conductas humanas. Los cometas eran un signo de muy mal augurio. Aquí hay una cosa muy famosa, ¿no es cierto?, del siglo, o sea, del año 1000, medieval, en que cayó el rey Sajón, ¿no es cierto?, como ustedes saben, en la batalla de Hastings, que no voy a entrar en detalles de eso. Cayeron por los normandos, y de hecho, como vieron el cometa, ellos pensaban que la llegada del cometa iba a generar estas condiciones mágicas para que cayeran el imperio. Y resulta que funcionó, pero la verdad es que hoy día sabemos que hay un eclipse, que hay un cometa, que hay un fenómeno astronómico que no va a tener impacto en nuestra sociedad. Pero en esa época se asociaba mucho a esto, y quería comentarles esto, que no toda asociación estadística implica causalidad. Los que son más viejos en el hospital se deben acordar del doctor Dufault, el doctor Herrera, que eran campeones en esto, en enseñarnos en realidad, o tratar de enseñar, algunos no aprendimos nunca, un poco de estadística. ¿Ya? Pero les quiero contar algo. ¿Qué tiene que ver la asociación a veces con la causalidad? Estas son unas lecciones aprendidas de una página de internet de un estudiante de Harvard de leyes que se llama Relaciones Espurias. Y básicamente, si se fijan, aquí hay unas películas del actor Nicolas Cage, ¿ya?, que se lanzan a la taquilla, y la gente que muere ahogada cayéndose a la piscina. Y fíjense, sale una película de Nicolas Cage y la gente se va muriendo ahogada, hay una relación estadística casi perfecta. Obviamente no tiene ninguna relación, pues, pero la gente puede interpretar espuriamente estas relaciones estadísticas, y fíjense, en la medida que se gasta en ciencia, espacio y tecnología, aumenta los suicidios por ahorcamiento, estrangulación o sofocación. Hay una relación casi directa. Entonces, sobre todo los que somos médicos y hacemos ciencia, tenemos que ser sumamente claros y serios al no relacionar cualquier cosa. O sea, yo podría decir, por ejemplo, que Colo-Colo está muy mal por la pandemia, que probablemente es cierto, pero no tiene ninguna relación con lo que está pasando ahora. ¿Mm? Vamos a seguir avanzando en la explicación de las enfermedades. Esta es una frase a hombros de gigantes que es antigua de un filósofo italiano, pero que la hizo famosa Isaac Newton cuando le mandó a su enemigo acérrimo intelectual Hooke, en la British Society, una carta, ¿no es cierto? Si yo estoy viendo, estoy porque estoy parado sobre hombros de gigantes, y que se refería a que él estaba sobre los hombros de Copérnico y Galileo, y que gracias a él, él había hecho sus grandes descubrimientos en física. Resulta que este señor que tienen acá, que es Van Leeuwenhoek, un holandés, una persona muy sencilla en realidad,
hizo uno de los descubrimientos que cambió la forma de ver la vida y el microcosmos. Él era muy cercano, no sé si ubican esta pintura, ¿no es cierto?, La joven de la perla de Vermeer, que es uno de mis favoritos. Yo en general soy fanático de los pintores holandeses, y si se fijan, Vermeer, y lo mismo que Rembrandt, que viene de una escuela mucho más antigua, jugaban mucho con la luz, ¿ya? Este señor Van Leeuwenhoek tenía una empresa que era vendía telas en el fondo, y después consiguió un oficio como cuidador y como guardia en el ayuntamiento de la ciudad donde él vivía en Holanda, y eso le dio tiempo para generar este instrumento que está acá, que es una cosa chiquitita y que es un microscopio, ¿ya? Que este es el famoso microscopio de Van Leeuwenhoek y que era de este porte. Con esta porquería, en realidad, porque era bastante pequeña, porque uno se imagina una cosa así espectacular, con este pequeño instrumento él descubrió el microcosmos y empezó a revisar sus bacterias de la boca, su esperma cuando eyaculaba, cómo se reproducían las plantas, y la verdad es que descubría estos aminánculos que él decía, y empezó a escribir libros de reproducción animal, y cambió la forma de ver el mundo, porque empezó a darse cuenta que existían estos pequeños microorganismos que estaban con nosotros. Este que está acá se supone que es Robert Hooke, porque en realidad no hay ninguna pintura, porque Newton la quemó la que está en la Royal Society, porque se tenían mucha mala entre ellos, digamos. Entonces se supone que Hooke, y Hooke recibió a Van Leeuwenhoek, que como Van Leeuwenhoek no tenía una carrera académica, como que lo miraban a huevo, así como que no, y él lo recibió y copió un poco la técnica del pulido de los lentes que tenía Van Leeuwenhoek, que era extraordinariamente buena, y con este microscopio él describió la célula, ¿ya? Que, como ustedes saben, lo hizo a través de unas células, perdón, de unas plantas de corcho, ¿ya? Y que célula en el fondo significa celda, que era el hueco pequeño, que era lo que él lograba ver en el microscopio en ese momento. O sea, básicamente llegamos recién al siglo XVII-XVIII para entender las cosas de otra manera, y este señor Pasteur, que da para hacer una clase aparte, que era un químico, nunca fue médico Pasteur, ¿no es cierto?, él rompió el paradigma que existía y que habían dado los grandes sabios durante siglos, y que tenía que ver con que había una generación espontánea, ¿no es cierto?, de la vida, y Luis Pasteur lo que planteó era que la vida venía de la vida misma, ¿ya? Y eso, la verdad es que la teoría de la biogénesis cambió, como les decía, la ciencia, ¿ya? Él planteó que los microbios podían causar enfermedad y partió la teoría microbiana de la enfermedad. O sea, todos los beneficios que nosotros tenemos hoy en relación al entender cómo se produce la enfermedad no tienen más de 2 siglos en nuestra historia, o sea, es nada, ¿ya? Y obviamente hubo otros gigantes como Robert Koch, qué sé yo, que profundizaron en esto, pero obviamente Pasteur es el más importante. Resulta que Pasteur era famoso ya, ¿no es cierto? Después, si te da para las preguntas, les puedo contar más historias, pero Pasteur era famoso. Entonces resultaba que en Francia tenían N problemas porque se le estaba echando a perder el vino, ¿ya? Y la verdad es que la industria vinícola francesa está en serios problemas, porque se echaba a perder, tenía mal olor y no lograban venderlo. Entonces Napoleón III, que era el que gobernaba en ese momento, dijo: ¿sabéis qué más? Vamos a llamar a Pasteur para que nos ayude, que este gallo es inteligente. Entonces llamaron a Pasteur, le pidieron una asesoría, y Pasteur dedujo en el fondo que se trataba de una contaminación microbiana entre bacterias y levaduras probablemente, que hacían que el vino se deteriorara. Sabían ya, por lo que había hecho Van Leeuwenhoek antes, que al hervirlo se morían estos microorganismos, pero resulta que al hervir el vino se pierde toda la gracia del sabor. Entonces Pasteur no halló nada mejor que empezar a calentar de a poco el vino hasta lograr encontrar la temperatura en que se podían eliminar estos microorganismos. Y nació la pasteurización, que lo ocupamos hasta el día de hoy, en que a 55 grados se liquidan en el fondo las bacterias y los microorganismos. Y la pasteurización nació gracias a los problemas de la industria vitivinícola francesa. Estos gallos eran bien habilosos en realidad, no eran eso solamente. Entonces Pasteur, con este otro señor Chamberlain, que era un ayudante inglés que él tenía, hicieron estos filtros que básicamente eran unas cámaras porosas de porcelana y con unos poros finitos que les permitía filtrar agua para sus experimentos, y estos poros filtraban todo los microorganismos conocidos hasta ese momento. O sea, quedaban en el filtro de Pasteur Chamberlain, así se llama, y pasaba agua limpia, y con eso ellos hacían sus experimentos. Y resulta que unos botánicos, ¿ya? Dmitri Ivanovsky, miren, recién a fines del siglo XIX, o sea, hace nada, se dio cuenta que pasaban el agua por estos filtros y habían unas sustancias que producían problemas en la planta del tabaco y generaban una enfermedad.
Entonces, lo primero que pensó él es que los filtros estaban malos, que tenían unos hoyitos más grandes, que pasaban algunas bacterias que probablemente él no logró identificar, pero describe muy bien su experimento. 3 años después, otro botánico ya repitió el mismo experimento y sin presuponer que los filtros estaban malos, consiguió los mismos resultados que Ivanovski. Y él denominó a esto virus filtrable. De ahí viene el concepto de virus que tenemos hoy en día, y él reconoció el papel en el descubrimiento que tuvo Ivanovski en este hallazgo, y desde ahí partimos con la virología a fines del siglo XIX. Entendiendo esto, vamos a entender por qué las pandemias causaron el impacto que tuvieron, porque teníamos los seres humanos las limitantes del conocimiento científico asociado a la época. Vamos a partir con la peste negra del siglo XIV. La peste negra, como ustedes saben, vamos a volver acá, es una enfermedad que es transmitida, ¿no es cierto?, por un vector, que es un animal, que generalmente es un mamífero pequeño, habitualmente una rata, pero puede ser una marmota, qué sé yo. Lo pican las pulgas, la Yersinia pestis, que la bacteria hace este ciclo, después las pulgas pican al ser humano, y al ser humano se le prohíben producir diferentes variantes de la enfermedad que vamos a ver. Resulta que cuando se murió Gengis Khan, ¿ya?, sus hijos heredaron obviamente el imperio mongol. El imperio mongol es el imperio más grande que ha existido en la historia, que es por continuidad. Mucho más grande que el imperio romano y que los que llegamos a conocer, por continuidad, acuérdense. Es más grande incluso que el de Alejandro Magno. Y resulta que estos gallos se repartieron todo, y de las estepas mongolianas se fueron a Europa. Europa tenía su centro de operaciones muy importante en Venecia, ¿ya? Donde se hacía comercio y todo. Entonces la horda de oro de uno de los hijos de Gengis Khan partió de Mongolia y invadió Europa en el siglo XIV. Y obviamente estas hordas, literalmente, porque eran millones o miles de personas en los viajes, iban llenos de pulgas y de enfermedades. Y resulta que fueron contagiando a la gente en la medida que iban avanzando. Se llama peste bubónica, que esto es bueno repasarlo, por estos bubones, que son una especie de adenopatías gigantescas que aparecen en las regiones inguinales o axilares, y se llama peste negra porque en una de las formas de presentación, que es una sepsis, hacen necrosis de las extremidades, ¿ya? Y esto obviamente es un signo inminente de muerte, ¿m? Por eso el nombre de peste negra o bubónica. Resulta que cuando llegaron los mongoles, dejaron la crema en realidad, por los cadáveres estaban repartidos por todas partes, no hallaban qué hacer con la cantidad de muertos que habían. Incluso hay algunas obras en que relatan que hacían unas piras gigantescas con cadáveres para poder deshacerse de ellos, porque no hallaban qué hacer con tanto muerto. Obviamente no sabían que la enfermedad la transmitían las ratas. Y esto, en un acecho que hubo en una de las ciudades, los mongoles lo que hacían, porque no podían penetrar estos muros gigantescos, pescaban los cadáveres que estaban tibios todavía, recién muertos, y se los lanzaban con catapultas al otro lado de la fortaleza, para que ellos se enfermaran y pudieran entrar. O sea, ellos no conocían ni el concepto microbiano ni nada, pero entendían que los cadáveres traían elementos pútridos que conferían enfermedad. Una de las cosas buenas que nos dejó, entre comillas, la peste negra y su llegada a Venecia fue la instauración de la cuarentena. Desde ahí en adelante cambió un poco el concepto epidemiológico. Como les decía, Venecia era un centro de operaciones, era una república independiente en esos años, no era parte de Italia, y ahí llegaba y había un comercio desde el oriente, pero feroz, ¿ya? Surgieron los bancos porque los comerciantes venecianos se ponían en unos banquitos y ahí hacían los cambios de plata y guardaban, por eso se llaman bancos, donde nosotros guardamos la plata ahora, ¿ya? Y el viaje entonces pasaba por el Imperio Otomano, pasaban por Croacia y después llegaban a Venecia. ¿Mm? Resulta que en Ragusa, que es Dubrovnik hoy día, que es Croacia, el siglo XIV se decretaron 30 días por el problema epidemiológico que les daba la peste negra. Y quedan en aislamiento y ahí se quedaron. Resulta que esto funcionó varias décadas, hasta que los venecianos fueron innovadores y crearon el primer hospital de aislamiento de la historia, que es esta isla, que se llama Lazareto Vecchio, ¿ya? Que se puede visitar hoy día como atractivo turístico. Yo no lo conozco, algún día espero ir, y hay unos hallazgos arqueológicos increíbles porque obviamente han desenterrado miles de cadáveres, ¿ya? Productos de la peste negra. Llegaban los barcos, tenían que quedarse en el Lazareto, que era este hospital de aislamiento, hacían la cuarentena y recién después podían llegar a Venecia. La pregunta es por qué 30, 40 y no 32, 33,5 días, cuál era la razón, y lo más probable es que haya una cosa en relación a numerología y algo bíblico, ¿ya? Eh, por ejemplo, algunos historiadores creen que tiene que ver porque el tiempo, pensaban ellos, que no era suficiente 30 días y lo alargaron a 40. Pero los libros sagrados de la Biblia, el 40 aparece en las 40,
Cuaresma, ¿no es cierto?, en los años que Moisés estuvo en el desierto con su pueblo, los días que permaneció Jesús en el monte Sinaí, 40 días que Jesús pasaron hasta que se presentó a sus discípulos, y la verdad es que aparentemente hay un origen más religioso en relación a los 40 días en sí. Otra de las cosas buenas que nos dejó Venecia, ella debe ser bien bonita supongo, son estas máscaras que son preciosas y que eran las que usaban los colegas cuando estaba el brote de peste negra. Uno dice, oye, qué inteligente, porque por esto aquí evitaban el contagio, pero la verdad es que no era por eso, era porque los, el olor putrefacto que tenían los cadáveres, con esto lo evitaban porque ponían unas flores aromáticas acá en estos picos de pájaro en la máscara y con eso evitaban el mal olor que tenían los cadáveres. La cuarentena en el siglo XXI nos enseñó algo, ¿no es cierto? Porque ustedes se acuerdan, empezaron a aparecer vías silvestres en los canales de Venecia, que el agua era sucia y turbia, las aguas prístinas, llenas de vida, en Santiago empezaron a aparecer pumas, qué sé yo, etcétera. Y la verdad es que cuando uno ve la contaminación, por ejemplo, esto Wuhan, al inicio de la pandemia y después la contaminación prácticamente desapareció después de, de que la actividad humana cesó, y esto, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno en Italia, que es un contaminante ambiental, y se fijan, sin cuarentena y con cuarentena disminuyó en forma significativa. Hay mucha gente que se ha llegado a plantear, ¿no es cierto?, que tal vez este sea un mecanismo por el que tiene nuestro planeta para defenderse de nosotros, que somos un agente patógeno para el planeta y dañino, y que tal vez sea una forma de controlar nuestra población. La peste bubónica existe todavía, ojo. Hay Yersinia pestis en varias partes del mundo, en China, en algunas regiones de Estados Unidos, Mongolia todavía, y se mueren cerca de 600 muertes, hay 600 muertes al año todavía, a pesar de que existe tratamiento antibiótico efectivo y conocemos bien el reservorio. Una de las cosas importantes en relación a esto, no sé si hay otra diapositiva de esto, voy a comentarle esto primero. Yo, cuando llegué al Roberto del Río, yo venía llegando a Estados Unidos, ahí conocí a la doctora Galás en un asado en Washington, de hecho, que estaba allá con su familia, así que tuve la oportunidad de conocerla antes, y me tocó participar en este tipo de protocolos que eran básicamente de arqueología, de microarqueología molecular. ¿Qué significaba? Que uno, con muestras antiquísimas, lograr amplificar material genético de algunos patógenos que provocaron pandemias, con el fin de compararlos con los actuales para ver si eventualmente podemos tener un nuevo brote. Y este estudio apareció, aquí lo que pescaron fue material genético de las pulpas dentales y de los huesos, lo amplificaron y vieron cómo eran las cepas de Yersinia pestis de los brotes del siglo XIV versus los actuales, y la verdad es que son súper diferentes. ¿Ya? Si se fijan, pandemia 1, pandemia 3. ¿Qué significa esto? Que si la Yersinia pestis llega a tener una modificación en su biología, podemos eventualmente tener una pandemia feroz por peste negra, especialmente por la forma inhalatoria, que no depende tanto del contagio de las ratas, sino que es por vía inhalatoria, y podemos tener una pandemia feroz por peste negra nuevamente, y eventualmente resistente a los antibióticos. Y si se ponen a comparar las fechas, son varios siglos de diferencia entre uno y otro. Entonces, uno de los datos que da esta microarqueología molecular es esa, el constante riesgo que tenemos nosotros de sufrir pandemias que pensamos que están controladas. La importancia de la globalización y las conductas de la aparición de las pandemias. El virus, como hemos visto, es bien difícil de controlar, no tenemos antivirales ni vacunas, bueno, recién estamos colocando vacunas a cuenta-gota, pero se ha hecho el control básicamente en las conductas del ser humano, y vamos a ver qué impacto ha tenido en la historia esto. Les voy a contar un poquito de VIH. El VIH viene de un virus de inmunodeficiencia del simio, ¿ya? El VIS, ¿no es cierto? Y se planteó que venía, ¿no es cierto?, a través de las conductas de caza que tenían en África en ese momento, y que aquí hay pedazos de simios, ¿no es cierto?, que comen la carne cruda, los cazan, los arañas, qué sé yo, etcétera, y ese virus de inmunodeficiencia simiana en ese momento pasó al ser humano y se adaptó al ser humano y creó el VIH. El primer paciente con un VIH positivo es del año 1959, ¿ya? Los investigadores fueron a la República Democrática del Congo y estaban haciendo estudios sobre algunas enfermedades de la sangre y guardaron muestras para investigaciones futuras. Y en la década de los 90 volvieron a retomar esas muestras y se dieron cuenta que había un paciente VIH positivo ya en el año 59, y la verdad es que los primeros rastros, revisando las historias clínicas de los pacientes y todos, son de la década del 20. O sea, el VIH llevaba más de 50 años dando vueltas antes de que nos generaran problemas. ¿Por qué les traigo este mapa? Porque
en la República Democrática del Congo, ¿ya? Que era un asentamiento belga, y después el rey belga lo dejó, digamos, a sus propios habitantes, había minas de diamantes, qué sé yo, y la gente se transportaba a estas minas de diamantes, ya sea por vías de ferrocarril o por vías acuáticas, fluviales. Y la verdad es que cuando se hace la trazabilidad del VIH, se fue desplazando con la gente a las minas. Los mineros volvían, qué sé yo, etcétera. Aquí les quiero contar una historia que parece increíble. Haití. Cuando el rey belga dejó la República Democrática del Congo, que entre medio, acuérdense, se llamaba Zaire, resulta que había muy pocos profesionales, no tenían cómo levantar a su país. Entonces la ONU generó un programa de incentivo para los francoparlantes profesionales que se fueran a la República Democrática del Congo para poder levantar este país. Abogados, médicos, arquitectos, etc. Resulta que los haitianos que hablan francés profesionales se fueron a la República Democrática del Congo, ¿ya? Estuvieron ahí, hicieron su trabajo, se contagiaron del VIH que había en la República Democrática del Congo y volvieron a Haití, ¿ya? Resulta que al volver a Haití las condiciones eran pésimas, había una dictadura de los Duvalier, ¿no es cierto? Entonces ellos siempre han tenido buenos vínculos con Estados Unidos y algunos migraron, ya sea a la buena o a la mala, a Estados Unidos y se fueron con el VIH que venía de la República Democrática del Congo. Y aquí están los datos y las fechas en que fueron apareciendo, década del 60, del 70 en Nueva Jersey, Pensilvania y Georgia, y a esto tenemos que sumarle además en que el, este señor, Cambrón, que era el ministro de Salud de los Duvalier, tenía un negocio con un banco de sangre. Les pagaba $6 a la población de Haití, que era pobre, les sacaba sangre, ¿no es cierto? Y se la mandaba a Estados Unidos. Era un buen proveedor de sangre y sus derivados, crioprecipitado, sangre total, plasma, etcétera, toda con VIH porque en esa época no se testeaba la sangre. Entonces, cuando uno revisa la cepa M1 de VIH que estaba acá en el Congo es la misma de Haití y la misma que llegó a Estados Unidos después, y además hay que considerar también que la población, por ejemplo, gay de California, ¿ya? O de Nueva York, en una revista que se llama Spartacus, que no sé si existirá todavía, que es una revista gay, digamos, promocionaba el turismo a Haití y a los cruceros, entonces la gente viajaba, acá se contagiaba y volvía enferma. Y así se fue gestionando por las conductas humanas el brote grande de VIH de Estados Unidos a fines de la década del 70. De hecho, inicialmente acuérdense que se hablaba de las 4H, estigmatizando a los pacientes de VIH que eran hemofílicos, homosexuales, qué sé yo, haitianos, y la otra, ya me voy a acordar la otra. Ah, heroína, los pacientes que usaban heroína endovenosa. Otra de las conductas humanas, pues nosotros estábamos felices acá en América, no estábamos tranquilos, la verdad, y llegaron nuestros amigos colonos españoles con Cristóbal Colón. Colón, como ustedes saben, hizo 4 viajes, ¿ya? Y esto me voy a centrar acá un poco en el segundo viaje, porque nuestro amigo Colón no solo trajo el idioma, la religión, sino que trajo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe. Hay una historia súper interesante que lo voy a contar ahora de la gripe, porque Colón pasó a las Islas Canarias y compraron, no me acuerdo si eran 6 u 8 cerdos, ¿ya? Y yo me imagino la conversación de Colón con Bartolomé de las Casas, que le, oye, comprémonos unos chanchitos para comer allá para el camino. Y la verdad es que echaron los chanchos, llegaron, ¿no es cierto?, al Caribe, y resulta que esos cerdos traían gripe española. Perdón, gripe, no gripe española, traían gripe. Y los españoles que venían en los barcos venían enfermos y contagiaron a la población de gripe y viruela. Viruela el ángel de la muerte que diezmó a la población de los, principalmente de México, pero en forma catastrófica, o sea, la cantidad de millones de muertos que hubo fue feroz y que fue uno de los factores que ayudó a los españoles a la conquista. La verdad es que si no hubiera sido por las enfermedades transmisibles, no hubieran tenido éxito en conquistar estas tremendas civilizaciones que habían, ya sea en la Riviera Maya o en México. De viruelas, recordar que existía un método utilizado en China ya casi del siglo XV, que era esta variolización, en que se secaban las costras de los pacientes y las Me colocaban en quedé este pensando tubo en y el las regalo a la colocaban Flo. por vía inhalatoria, ¿ya? Y eso era un método que tenían de inmunización bastante primitivo, pero funcionaba en algunos casos, ¿ya?
vamos a ir rápido en esto, hasta que llegó Jenner, ¿ya? Que es como el más famoso, pero las vacunas venían un poquito de antes, pero Jenner fue el que hizo el experimento que demostró en forma fehaciente qué fue lo que pasó. Jenner era un doctor que era jovencito, en realidad era un médico como general de zona que trabajaba en el campo en Inglaterra, y las niñas que ordeñaban las vacas le dijeron, oiga doctor, sabe que a mí no me va a dar viruela porque yo ya me enfermé de viruela de las vacas y yo sé que no me voy a contagiar. Bueno, Jenner ni tonto ni perezoso, dijo, y capaz que sea cierto lo que dicen estas chiquillas, que muchas de las observaciones científicas y médicas, ustedes saben, parte del ágil ojo del observador popular. Entonces Vas a cometer un delito. Y además, lo que hizo fue que Sara Lelmes, que era una de las empleadas que ordeñaba las vacas, que tenía viruela en sus manos, de la viruela de ella, bovina, inoculó a este joven, James Fitz, que era el hijo del jardinero, y después a este chiquillo lo inoculó con viruela humana, semanas después. Y resulta que él no se enfermó. Y chuta, la viruela cobraba miles y miles de muertes en Inglaterra, y este experimento después lo repitió 22 veces con otras personas y mostró su utilidad y que no tenía grandes efectos secundarios, y de ahí viene el concepto de vacunas, ¿no es cierto?, de la viruela bovina, por eso se llaman así hasta hoy día, y ese concepto lo introdujo Pasteur, de hecho, no fue Jenner. Pasteur fue el que introdujo el concepto de vacuna con este experimento de Jenner. Pasteur investigó un montón en vacunas y fue uno de los principales promotores. Ahora tenemos las vacunas, pues acuérdense, de las vacas de Jenner, productos biológicos que estimulan y fortalecen la producción de anticuerpos, y que 2 siglos después todavía hay gente que tiene dudas en relación a su eficacia o si funcionan o no. Y para demostrarles esto, acuérdense que la viruela desapareció del planeta, o sea, ninguno de nosotros tiene cicatrices en la cara de viruela. La viruela se erradicó oficialmente en 1980 del planeta, gracias a que se inmunizó el planeta completo en una verdadera odisea que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y no tenemos viruela, y polio prácticamente está erradicado, queda muy poco para lograr erradicar la polio. Gripe española. Esto era lo que se publicaba en los diarios de San Francisco. Las autoridades sanitarias advierten ante la llegada de la pandemia a San Francisco, busque sus carpinteros y póngalos a hacer ataúdes. Bastante poco auspicioso, ¿no es cierto? Resulta que la gripe española nunca fue gripe española, ¿ya? La gripe española heredó un nombre absolutamente en forma injusta. ¿Por qué? Estaban Primera Guerra Mundial, los países, digamos, en guerra, que eran los países grandes, obviamente trataban de tapar cualquier tipo de noticia que fuera en desmedro del ánimo de sus soldados o de la familia. Entonces no hablaban pero nada de la gripe española, era una cosa pero a viva voz y que se sabía en todas partes, pero no hacían ningún comentario al respecto, y los españoles que no estaban metidos en la guerra lo publicaban en sus diarios y todo, y quedó por gripe española gracias a la difusión periodística que tuvo, pero nunca partió en España, ¿ya? Dado a esto, la OMS durante este siglo eliminó los gentilicios y los nombres propios. Mucha gente todavía debe pensar que la gripe española se generó en España, o parte de ahí, la verdad es que nunca fue así. Entonces el COVID-19, que Trump, como ustedes saben, le decía el virus chino, ¿ya? Es una de las cosas que no hay que hacer en la actualidad, es por Coronavirus Disease 19, ¿no es cierto?, que es el nombre de su acrónimo en inglés. Y así, pues probablemente esta cepa británica que hay ahora de coronavirus termine teniendo un nombre muy parecido a este y deje de llamarse cepa británica en el corto plazo. La pregunta es: ¿de dónde partió la gripe española? Pues, ¿cómo fue esto? Resulta que los primeros reportes están acá, en Kansas, ya en un regimiento. Llegó el cocinero del regimiento enfermo de gripe a la enfermería, y después de él llegaron casi todos los soldados y tuvieron que habilitar un hangar para poder atender a estos enfermos de gripe, y que le llamaba la atención que eran pura gente joven, en realidad no eran los jovencitos los que se enfermaban. Resulta que este es un dibujo que después modifiqué para el libro. De acá de Kansas se fueron a los puertos para poder viajar a ayudar en la Primera Guerra Mundial. La verdad es que Estados Unidos, como ustedes saben, no tenía ya mucho que hacer en la Primera Guerra Mundial. Fue como salud a la bandera, pero ayudó a diseminar la gripe española, porque llegó allá y en Europa obviamente empezaron los contagios. Hubo harto desmedro en las tropas alemanas sobre todo, y se cree que puede haber contribuido un poco, digamos, a finalizar la Primera Guerra.
La gripe española tenía una cosa muy curiosa porque el principal grupo que se afectó fue la gente joven, ¿ya? Y cuando uno habla de las famosas olas, viene de la gripe española. Resulta que si el coronavirus tiene un comportamiento similar a esto, vamos a tener que afirmarnos porque lo que pasó con la gripe española en 1918, el primer brote dio cuenta del 10% de las muertes totales, el segundo brote dio el 64% de las muertes totales, ese fue lo importante. Entonces, por eso están las autoridades probablemente tan preocupadas por el segundo brote de coronavirus, y el 24% de las muertes totales se vino después. Este ciclo, si se fijan, es largo, dura casi 2 o 3 años, y es porque es el periodo en que se demoran en enfermarse los que se tienen que enfermar y susceptibles de la comunidad. Ahora nosotros tenemos más herramientas, la vacuna llegó muy rápido y probablemente vamos a tener anticuerpos monoclonales en el mediano plazo, entonces probablemente esto se va a poder modificar y no va a ser tan terrible. La segunda ola fue terrible, terminó la guerra, empezaron las celebraciones, y esto, que es un desfile recibiendo a sus héroes de guerra en Filadelfia, es referido como el desfile más mortífero de la historia. ¿Ya? Aquí recibía a la gente, salieron todos, hicieron caso omiso a la gripe española, recibieron a los soldados, y el brote que hubo en Filadelfia fue feroz, murió cualquier cantidad de gente. Lo que nos da una lección en el fondo es que no tenemos que relajarnos con las medidas actuales. Y esto no solo se produjo en Estados Unidos, esto fíjense, en Nueva York, Londres, París, Berlín, primera ola, segunda ola y tercera ola, o sea, se dio lo mismo en todo el mundo. Entonces, tenemos que poner mucha atención con los países que van más avanzados con nosotros con la pandemia, que es lo que está pasando en Europa ahora con la segunda ola, porque nosotros vamos camino para allá. En Chile también tuvimos gripe española, 1917-1918, no había PCR, no había nada, el diagnóstico se hacía en base a los síntomas clínicos, y muchas veces iban a la morgue y le preguntaban a los que trabajaban ahí, ¿cuántos llegaron muertos de gripe? Y ahí iban haciendo la estadística. En Chile en esa época había apenas 450 médicos, que obviamente era un grupo muy precario para dar la atención de todas las necesidades del país. Y en paralelo hubo una epidemia de tifo exantemático junto con la de gripe española. La verdad es que era bastante pobre la situación de Chile. Este es un conventillo en el barrio de Brasil, así vivía la mayoría de los chilenos, sobre todo en el barrio de La Chimba, ¿no es cierto?, cerca de donde está el hospital, en condiciones de hacinamiento. Acuérdense que no habían antibióticos, nada, entonces la verdad es que la enfermedad avanzaba. Hay descrito historias de gente que había fallecido, que sus hijos estaban solos y que morían algunos de hambre porque nadie se atrevía a ir a verlos y a cuidarlos porque tenían miedo de contagiarse la enfermedad. Una cosa útil que nos dio la gripe española en Chile, que fue que nos dio el código sanitario que nos rige hasta hoy día, donde se estableció, digamos, que el Estado se hacía cargo con todas las leyes que ustedes bien conocen. Existía en esa época el desinfectorio público, y fíjense, puesto como ahora, la gente trabajando, tratando de desinfectar las calles, qué sé yo, muy parecido a lo que pasa en la actualidad. El virus de la gripe española básicamente es un virus de origen probablemente porcino. ¿Ah? Acuérdense que la influenza vive en aves silvestres acuáticas, se elimina por las deposiciones y de ahí se van enfermando el resto, ¿ya? Y esto es súper interesante. Volvemos a la arqueomicrobiología, y estos son cazadores de microbios. Este señor, el doctor Hultin, ¿ya?, estaba haciendo su tesis y quería hacer su tesis sobre un brote de influenza de la década del 50 asiática. Y sabía que había acá, en Alaska, o sea, no puede haber un lugar más helado, más lejos y más frío, algunos cadáveres enterrados en el permafrost, y pensaba él que logrando rescatar pedazos de pulmón y todo, podía rescatar el virus. Su tesis era en el fondo de la gripe, y le fue pésimo. No logró rescatar, no pudo hacer su tesis y volvió. Resulta que, espera, no sé si, no, vamos para atrás. Resulta que en la década de los 90, otro doctor tomó muestras de los soldados que estaban en Kansas, que les conté yo donde partió, que quedaban todavía algunas muestras, y logró amplificar parte del virus de la influenza de la gripe española, pero no completo. Y Hultin revisó estos artículos, en el fondo, que estaban publicados en prestigiosas revistas científicas, y habló con él, y dijo, ¿sabes que yo tengo interés porque no pude hacerlo la otra vez? Y volvió, 40 años después, a hacer su mismo experimento, y logró desenterrar, como ya lo conocían ahí la gente, los esquimales que vivían ahí, le dieron permiso para poder sacar los cadáveres y todo, y logró rescatar cadáveres. Había una señora gordita, y que la grasa logra que el material genético se mantenga mejor, y lograron amplificar el material genético del virus de la gripe española.
Así que ahora sabemos exactamente cómo era el virus de la gripe española y que tiene, como les decía, un origen humano y porcino, y que curiosamente no es un virus de la gripe común y corriente. El virus de la gripe española, cuando lo inoculaban en embriones de pollo, que era lo que se hacía en esa época, los liquidaba en 2 o 3 días, los hacía pedazos. Era una cepa súper, súper virulenta. Y por eso los infectólogos en general y los virólogos siempre tenemos miedo de que aparezca un nuevo tipo de gripe tan agresivo como la gripe española y que no tengamos tratamiento. Entonces, la verdad es que para nosotros siempre es un fantasma y lamentablemente por las conductas humanas, como vieron desde Colón hasta ahora, vamos a tener gripe y cepas nuevas de gripe sí o sí y de coronavirus también. Estas son las recomendaciones que todavía en redes sociales uno las veía que haga gárgaras con no sé qué cosa, con bicarbonato, con jugo de limón, lo que sea, que no servían para nada. La pregunta después de esto es cómo se acabó esto, ¿qué hizo que las pandemias se terminaran? Porque obviamente nosotros estamos vivos, los seres humanos seguimos, y tuvimos pandemias que liquidaron gran parte de la población. Entonces hay varias formas de hacerlo. Uno, en que la población, ¿no es cierto?, contrajo la enfermedad y ya no quedan individuos suficientes para mantener la cadena de contagio, que eso se da en poblaciones pequeñas, en islas, por ejemplo, en grupos muy, muy, muy aislados, que ya en la actualidad con la conectividad que tiene el planeta, este modelo prácticamente es inexistente, ¿ya? De hecho, hay unos estudios súper interesantes de sarampión hechos por el doctor Paunan, que era también un jovencito que se encontró con un modelo experimental fantástico porque él se dio cuenta que en una población cerrada en las Islas Feroe, la gente mayor ya que había tenido sarampión no se enfermaba y él logró determinar los plazos de enfermedad, los periodos de incubación y todo, y cuánto era el grupo poblacional para poder mantener la endemia, que era alrededor de 2.500 personas. Esto es básicamente basado en el efecto rebaño, o sea, en la medida que nos enfermamos todos y si es que quedamos protegidos, que es lo que ocurría, por ejemplo, con sarampión, con viruela, etcétera, ya los susceptibles no se alcanzan a enfermar porque logramos poner como una especie de eh, firewall, barrera protectora contra la enfermedad y cortafuegos, que es de la barrera protectora contra la enfermedad, y que esto ojalá lo podamos hacer por la vacuna, ¿eh? No por estar enfermo, que es lo que hay que hacer ahora con el coronavirus. Lo otro es que hay cambios en las conductas que interrumpen la transmisión, ¿ya? La peste negra, por ejemplo, la cuarentena logró impedir la transmisión en forma importante. Después se dieron cuenta que la población de ratas mantenía la enfermedad, entonces mejorar las condiciones de sanidad ambiental también lograron controlar la enfermedad. Y VIH tal vez es un buen ejemplo porque ahora se testea la sangre, el condón se usa o se debería usar en forma más masiva, ¿no es cierto? Ya no se reutiliza la jeringa, entonces todo eso, si bien es cierto, no ha controlado por completo la pandemia, ha hecho que por lo menos no tenga un crecimiento explosivo como fue en los primeros años. Este es el sueño del pibe, que el microorganismo se acostumbre a nosotros y se haga menos virulento, que es lo que pasa con nuestro microbiota, nuestro microbioma, que en el fondo el coronavirus sea como los otros coronavirus que tenemos, que producen resfríos comunes y que no nos preocupemos, y que no importaría y que nos contagiamos más fácil si es que no nos da una enfermedad grave, pero falta mucho eso para ver si es que pasa, ¿ya? Y esto, pues, el desarrollo de una vacuna, un tratamiento específico, efectivo, que la verdad la ciencia nos ha dado una sorpresa con la velocidad con que se han desarrollado estas cosas en la actualidad. Llama la atención lo potente que va a quedar en los anales de la historia. De hecho, lo de la vacuna de mRNA sobre todo, que no es tan nueva por si acaso, para los que no han tenido la oportunidad de leer, las vacunas de mRNA están en investigación desde 1990, ¿ya? O sea, llevamos cerca de 30 años ya dándole vuelta, y ahora tuvieron su oportunidad. Esto pasó en Chile con el sarampión. Fíjense, la vacuna se introdujo en el año 64, teníamos brotes terribles, y la verdad es que el sarampión es anecdótico en Chile y del viajero. Es una enfermedad del viajero y gracias a que nuestro sistema de implementación de vacunas es extraordinariamente bueno. Ya la doctora Cecilia González, que también trabajó en el hospital, es la directora actual del Plan Nacional de Inmunizaciones, y la verdad es que la Cecilia lo ha hecho extraordinariamente bien. También tapará sobre hombros de gigantes porque sus predecesores crearon las condiciones para que esto pasara. Y gracias a eso está funcionando el plan de implementación de vacuna de coronavirus en la actualidad. También la gente dice, ya, ¿sabes qué más? No doy más, ¿ya? Y aparecen estas fiestas clandestinas, la gente usa la mascarilla acá en el cuello, en la axila, en cualquier parte, y la gente deja de hablar de la pandemia porque tiene que trabajar, está agotada, sus hijos están cansados, y la verdad es que hay un fenómeno social muy fuerte en relación a esto. De hecho, de influenza, la gente va a trabajar con influenza,
Si uno revisa esto, la influenza es una enfermedad mortal en un huésped susceptible. Y hay gente que incluso mira mal a una persona si es que faltó al trabajo porque tenía influenza. Espero que no tengamos lo mismo con el coronavirus. Bueno, las vacunas han salvado 1000 vidas y un mensaje final es que esto es colaboración entre todos, esto no es de unas personas, hay algunos que les gustan las luces, a otros menos, pero la verdad aquí tenemos que estar todos con la camiseta puesta porque no es una cosa que involucre a una persona y siempre el ser humano ha salido adelante por su estrategia de colaboración, es una de las cosas que distingue a nuestra especie del resto de los animales y ahora hay que colaborar mucho más que antes. Tenemos que hacer fuerza entre todos, estamos todos cansados y de esta pandemia vamos a salir sin duda alguna, pero tenemos que salir con lecciones aprendidas. Eso les quería contar. A ver, para salirme, Cata, acá. Arriba, dejar de compartir. Pucha, ¿cachai? Que me pilla la tecnología. Mueve el cursor y vas a ver una cosita verde arriba o roja que dice dejar de compartir. ¿Ahí? Borrosa la veo de todas maneras. ¿Ah? Ahí sí, ya, ahí. Ay, sí, ahí sí. Oye, muchas gracias por la presentación, estuvo súper buena. En realidad somos una cosita muy diminuta en la historia de la humanidad. Preciosa la presentación. Sí, oye, ¿Hay preguntas, Cata? Sí, déjame ver. Aquí dice, Leonardo Morales del San José pregunta, ¿quién, cuándo y en qué circunstancias se supo que la peste negra se transmitía a través de la pulga de ratones? Eso es súper interesante. No quise ahondar tanto en el detalle, pero esos fueron 2 médicos en paralelo que lo descubrieron, ¿ya? Yersin, que fue, por eso se lleva el nombre de Yersinia pestis, que fue el que descubrió el microorganismo y descubrieron el ciclo de infección, y esto lo hicieron en el sudeste asiático, ¿ya? Y un médico japonés, ese japonés iba con Luca, iba con apoyo del gobierno, y Yersin iba bien así de bajo perfil, y él fue el que lo descubrió a fines del siglo XIX recién. Acuérdense que hay 3 formas de presentación de peste negra. Una que es por la picada de las pulgas, hacen una septicemia, ¿no es cierto? Los otros hacen la peste negra o la peste bubónica, y otros son por vía inhalatoria, que hacen un compromiso respiratorio. Ahí no quise entrar en detalles porque da para mucho, pero la última vez que se usó la Yersinia pestis como arma biológica se usó entre China y Japón. Los japoneses fueron a un pueblo chino, chiquitito, como de 2000 personas, y tiraron unas bombas, ¿ya? Y los pocos sobrevivientes que quedaron, que eran niños, dicen que salían unas cositas, ¿ya? Y las bombas estaban llenas de pulgas con Yersinia pestis. Y liquidaron al pueblo con Yersinia pestis, ¿ya? Entonces, después de ese desastre, en realidad, hubo un acuerdo internacional que se firmó el año 97, donde se prohibió, en este acuerdo, usar Yersinia pestis como arma biológica. Entonces, la verdad es que es súper sencillo. Yo podría criarme Yersinia pestis en el laboratorio, poner con los ratones y dejarla embarrada. Entonces hay que tener harto ojo con eso porque todavía estamos en riesgo, como les decía. Pero del ciclo del ratón no ha pasado mucho tiempo, desde que se descubrió hasta la fecha. Piensen que los antibióticos se descubrieron en 1928 recién. Y ya algunos no sirven. Pregúntenle a mi señora que ve fibrosis quística. Bueno, aquí dice, según su opinión, ¿qué lecciones han dejado las pandemias a lo largo de la historia para las medidas que desde los sistemas nacionales de salud se deben tomar y que quizás ahora podrían ser útiles para nuestro actual panorama? Esa pregunta es como para escribir un libro aparte. Es súper buena. Yo creo que después de leer todo lo que leí, la verdad es que hay varias cosas que poner en consideración. Muchas veces el agente infeccioso no es controlable inicialmente, que fue lo que pasó ahora. Entonces los esfuerzos se concentran en cambiar las conductas del ser humano. Entonces, a ver, en el mundo ideal, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tener una trazabilidad perfecta. O sea, saber quiénes son los que están enfermos y esos enfermos dejarlos encerrados. Y así todos podríamos tener vida normal si tuviéramos trazabilidad perfecta. Por ejemplo, tuviéramos un tipo de sistema inhalatorio en el teléfono que uno le hiciera así, tienes coronavirus, te quedas en la casa, chao, se acaba la historia y corta la cadena de transmisión. Como no podemos hacer eso, tenemos que estar encerrados 100 personas porque hay 2 o 3 enfermos y no tenemos perfecta trazabilidad. Entonces, si se fijan, y uno compara, por ejemplo, las medidas que tomaron en Venecia,
de cuarentena no es nada distinto a lo que se ha hecho hoy día. Ya han pasado 600 años. ¿Ya? Entonces, lo que probablemente va a pasar es que nuestros avances tecnológicos nos van a permitir tener un diagnóstico un poco más certero y vamos a poder tener trazabilidad que sea certera y poder encerrar efectivamente a los que están enfermos y no, por ejemplo, a la gente mayor que ha estado encerrada pagando el pato por la irresponsabilidad muchas veces de la gente joven y la verdad con muy bajo riesgo de enfermar. Sí, ahora ahí en ese sentido yo creo que si uno ve las medidas, por lo menos lo que yo he escuchado en la prensa, nuevamente no se está mencionando la atención primaria, a pesar de que la trazabilidad es tan importante. Esa es una observación que yo tengo. O sea, Cata, 100% de acuerdo. Piensa que llegó un ordinario de la subsecretaría que la PCR se podía realizar sin orden médica. O sea, y si la hace sin orden médica, ¿quién le hace consejería? ¿Quién le hace trazabilidad? Eh, acá el punto es lograr identificar bien cuáles son los focos del problema y tratar de controlarlo. Y la verdad es que yo, no sé, es fácil criticar a veces, pero yo siento que hemos pecado a veces por no hacer bien las cosas. Oye, bueno, hay un montón de felicitaciones acá, excelente, buena Jaime. A ver, aquí dice Ricardo Ávila, hola, en esta pandemia en Chile, ¿cuántas personas estiman que se han contagiado y con qué número podríamos pensar en inmunidad de rebaño? Ya, en general, la inmunidad de rebaño, mientras más alto es el R0, que es la cantidad de pacientes que yo contagio estando enfermo, mientras más alto es mi R0, más pacientes tengo que tener yo protegidos para que la enfermedad no se disemine. Les voy a dar un ejemplo. El sarampión tiene un R0 de 18. O sea, por cada enfermo de sarampión yo tengo 18 personas promedio que se me van a enfermar. El COVID tiene 2. O sea, es una porquería de virus la del sarampión. Para que yo logre contener un brote de sarampión, tengo que tener más del 95% de la población protegida o enferma o vacunada para que el brote no se expanda. Coronavirus es bastante más débil en ese sentido, o sea, no es un virus tan transmisible ni tan terrible como los otros, entonces se estima que son entre un 70 y un 80%. Ahora, la pregunta que hace Ricardo es clave, porque en el fondo tú dices, pucha, la capacidad de trazabilidad que tenemos con los test que hemos hecho probablemente es la punta del iceberg de lo que está circulando en la comunidad, porque la guía del MinSal de hecho dice paciente sintomático con fiebre para tomarle la muestra, y yo soy testigo que muchas veces gente que tiene síntomas que pudieran ser compatibles no se estudian porque no cumple con el requisito, y resulta que sabemos también que circula el virus en relación a pacientes asintomáticos. La verdad, Ricardo, no sé cuántos más, hay hartas opiniones de expertos, de estadísticos, de matemáticos, pero la verdad es que no pasan a ser más que especulaciones, pero indudablemente es mucho más de lo que tenemos. No sé si será el triple o 4 veces más. Por acá Mónica Morgues pregunta que, ¿qué opinas de la velocidad de la fabricación de la vacuna demostrada en esta pandemia y la lentitud para malaria y VIH? Ya, es una excelente pregunta. Hay varias cosas que hay que considerar en eso. Cuando yo estaba en Estados Unidos, esos 20 años atrás, ya habían varios años de investigación en vacunas de malaria. Y la verdad es que les ha costado un montón por cómo es el modelo de enfermedad desde el punto de vista biológico. Lo mismo pasa con VIH. VIH es un virus que se integra al DNA del ser humano. ¿Ya? Este coronavirus es un virus respiratorio más nomás, pero el otro se integra al DNA del ser humano, y en malaria existe un vector y es un parásito. Entonces les ha costado bastante desarrollar las vacunas. Ahora hay una vacuna contra VIH que está en fase 3 que yo creo que les va a resultar, y se ha invertido mucho dinero, pero es por el tipo de modelo de enfermedad. Yo sé que a uno le da desconfianza, ¿no es cierto?, porque estamos acostumbrados a que las vacunas tengan un proceso de desarrollo que sea súper lento y riguroso, ¿no es cierto?, y generalmente la gente que se dedica a eso se demora muchos años en llegar a tener un producto activo. Resulta que la plataforma, sobre todo de RNA mensajero, llevaba, como les decía, 30 años de investigación, y había otras vacunas que ya estaban en camino que ocupaban elementos similares, por ejemplo, ébola. Y resulta que el desarrollar esta plataforma que pesca un segmento de mRNA mensajero, se lo inoculan a una persona y ese mRNA se deshace en poquito rato. A nosotros cuando éramos chicos nos ponían el virus completo, atenuado,
¡pum! Y ahí hacíamos una respuesta inmune para todo lo que se te ocurra. Ahora es un pedacito del mRNA mensajero que sintetiza la proteína de espícula del virus, entonces súper, súper específico, evitando todos los otros efectos secundarios que teníamos antes. En la historia de las vacunas, me voy a salir un poco acá del tema, las vacunas iniciales, acuérdense que eran virus vivos atenuados. Entonces, obviamente, había que ser muy riguroso porque en los laboratorios sí, y hay historias de eso en polio y en otras vacunas, en que si la atenuación no era correcta, los pacientes se morían. ¿Ya? Y eso afortunadamente no pasa. O sea, con la tecnología actual es probable que tengamos, sobre todo con la RNA mensajero, efectos secundarios locales, dolor, que sea, etcétera, pero es muy poco probable, ya que no tiene ni siquiera coadyuvante, que tengamos reacciones secundarias severas en forma importante, ¿ya? Cuando se coloca en la comunidad siempre aparecen, pero no creo que sean en forma importante. Y las otras plataformas, las Sinovac, que son virus inactivados, van por el mismo camino de las vacunas a virus inactivados que hemos conocido siempre, ¿ya? Qué sé yo, influenza, difteria, un toxoide, qué sé yo, etcétera. Entonces, si bien es cierto, llama la atención lo rápido, cuando uno revisa la base científica es bastante sólida, ¿ya? Entonces, no tengan susto en relación a eso, porque obviamente, claro, cuando uno te muestran una cosa que casi que salió del bolsillo de un mago, a uno le llama la atención, pero la investigación que hay detrás de eso es bastante buena, y vacunas mRNA, a mí hace 5 años me tocó hacer una presentación de vacunas de RNA mensajero para tuberculosis, ¿ya? Para reemplazar a la vacuna BCG. Entonces, probablemente en el corto plazo vamos a tener noticias de esta vacuna de RNA mensajero después del éxito que va a tener, se lo doy por seguro, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna con esta nueva plataforma, y vamos a tener una nueva vacuna mejor para la tuberculosis que la que tenemos ahora. Que no sé si está la meme por ahí, que debe saber más de eso, la meme War. Oye, acá hay una pregunta que puede ser un poco larga quizás, pero dice, ¿qué hacer y cómo evitar que pase en Chile lo que está pasando en el mundo, por ejemplo Francia, con los antivacunas, y evitar lo peligroso que esto puede llegar a ser? Es un temazo ese. A ver, pro pandemia les digo yo más que antivacunas, porque llamarse antivacunas es casi cool. Yo les digo pro pandemia de frentón, porque eso es lo que son. Ahora, la gran mayoría de las personas que tiene reticencias o dudas a las vacunas, tiene dudas porque la información que recibe no es la correcta, o ve las redes sociales, pero no es un antivacunas religioso, de estos que dicen no me vacuno por ningún motivo, que esos son muy pocos, ¿ya? Entonces, de hecho, es bien interesante cuando tú pones en Amazon libros sobre vacunas. Yo el otro día hice un search y resulta que 8 libros de antivacunas o pro pandemia y 2 de vacunas. Entonces también hay un marketing, porque la gente se gana la vida haciendo eso. Acuérdense que Wakefield, que fue el médico que lanzó esta mentira en el fondo con fines económicos del autismo y la vacuna de sarampión en 1998, se gana la vida haciendo conferencias pro pandemia, antivacuna. Se gana la vida en eso. Entonces hay un tema económico, y es lo que preguntaban ahora, es una de las principales preocupaciones de la OMS, ¿ya? La reticencia la reticencia a las vacunas más que los antivacunas. Piensen que hay gente que todavía cree que le van a poner la vacuna y va a quedar estéril, que es lo que pasa, por ejemplo, con polio en algunos guetos musulmanes de África, que no los dejan entrar o los matan a los gallos que van con las vacunitas, porque piensan que al ponerles la vacuna oral van a quedar estériles, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer, nosotros somos líderes de opinión, cada uno en su familia, en su grupo cercano, es un líder de opinión, quiera o no quiera hacerlo, porque es doctor. Entonces la gente escucha con atención cada cosa que hacemos y cada acto que nosotros hacemos. O sea, si yo ando sin mascarilla en la calle, si yo me voy a Disney con mi familia, que olvídense, la clínica alemana está la pelota porque algunos colegas se fueron y otros no, estoy dando un pésimo ejemplo. O sea, yo tengo que ser consecuente con lo que hago. Lo mismo pasa con las vacunas. O sea, yo puedo estar promoviendo las vacunas y todo, y yo no me la pongo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que hay algunos próceres que no se ponen la vacuna influenza porque dicen que se van a resfriar. Entonces, yo les quiero, más que dar la respuesta, pedirles un favor, que como líderes de opinión y profesionales de la salud, cada uno con un granito va aportando a que la gente entienda mejor esto, y no sé, también nosotros los que nos dedicamos un poco más, yo asumo mea culpa, porque a veces entre los mismos colegas
hay muchas dudas, porque no todo el mundo se dedica a leer los papers de vacunas, que son más fomes que no sé qué. Entonces existen dudas como lo que decía la Mónica Morgue recién en relación a por qué está tan rápido, porque obviamente no está metida en el tema, así como yo no estoy en neonatología, hay cosas que yo encuentro que son como de ciencia ficción que hacen y yo no las manejo. Entonces cada uno tiene un rol ahí y yo les quería pedir un favor en eso. ¿Sí? Y si tienen dudas, pregúntenle primero a los que saben y de ahí van a la comunidad general. Oye, Jaime, pucha, te damos las gracias por esta presentación. Perdón, ¿sí? Perdón, que tengo una pregunta para Jaime. Bueno, ya. Tenía 22 horas, Ceci. No, oye, no, que aquí estoy con mis amigas que te mandan mucho cariño, la doctora Soto y la doctora Monge, ¿ya? Un monumento, acá atrás las tengo, escuchando. Oye, todas las vacunas que aparecen ahora, la vacuna china, la Pfizer, la de Oxford, ¿todas tienen el mismo valor inmunógeno? No. ¿Y cuánto tiempo dura la inmunidad otorgada por la vacuna? ¿Hay que vacunarse seriamente todos los años después de esto? No sabemos, Ceci. La inmunidad no es la misma, ¿ya? Algunas, pero en general es un rango que es sobre el 90% en la mayoría de las vacunas que están en investigación. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, el rango que se estudió de anticuerpos neutralizantes son 2 meses después de que se inocularon a los pacientes. Y ahí está publicado, y el resto del estudio sigue. Los estudios en general se hacen por 2 años, y ahora existe la posibilidad de medir linfocitos T de memoria. No sé si estará la Cecilia Poli por ahí dando vuelta, pero que sabe más de eso que yo, pero los linfocitos T de memoria, muchas veces tú puedes no tener anticuerpos neutralizantes, o no tener anticuerpos, pero al estar expuesto al virus, los linfocitos T de memoria generan rápidamente estimulación de linfocitos B y anticuerpos. Entonces, probablemente, la vacuna va a durar bastante más de lo que nosotros pensemos. No sabemos todavía, obviamente, si vamos a tener que vacunarnos una vez al año, cada 6 meses todavía, pero probablemente si pasa eso, va a depender un poco de la plataforma de la vacuna que tuvimos, porque obviamente no es comparable la de mRNA con las vacunas inactivadas, tienen un perfil de inmunogenicidad diferente. Pero no sabemos si cuánto dura, ni si vamos a tener que vacunarnos todos los años, pero si yo me tengo que vacunar cada 3 meses, me voy a poner la vacuna cada 3 meses, o sea, yo no tengo ninguna duda. Bueno, posiblemente a Jaime podríamos preguntarle un montón de cosas sobre la cosa específica de las vacunas, los virus, etcétera, ¿verdad? Porque es como una enciclopedia de conocimiento. Pero yo voy a recordar que esta reunión es sobre la historia de las pandemias, y para los que hayan quedado con la inquietud, supongo que en algún momento nos vas a avisar dónde y cómo se puede comprar el libro, ¿verdad? Así que... Y le aviso con la Fernanda. Ajá. Oye, por lo menos no me preguntaron qué antibióticos le dejaban a los pacientes, por lo menos, ya que esa pregunta me la hacían todos los días antes. ¿Cuál? ¿Qué antibióticos le dejaban a los pacientes? Claro. Oye, agradezcámosle a Jaime la gentileza y la generosidad de habernos dado, y bravo, sí, bravo.